Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Tauro, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Tauro, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Tauro. Tauro, respecto a lo laboral, dicen que algo está a punto de terminar. Los que estáis trabajando, algo está a punto de terminar y esto viene de forma inesperada. Así que para muchos de vosotros, Tauro, quiere decir una salida del trabajo, ¿vale? Para otros de vosotros puede ser una salida momentánea, también lo digo, ¿vale? Porque sale también una situación que tiene que ver algo con la salud, ¿bien? Los Tauro que no estáis trabajando, te veo dando muchas vueltas, Tauro. Ninguna, te veo en dos sitios en concreto, bien, pero en ninguno se te da la posibilidad de tener trabajo. Ninguno, de firmar un contrato. Tauro que no tenéis trabajo. Dice, después de estas dos situaciones tú te plantearás un cambio radical en tu vida, el cual te podría llevar a más posibilidades. En este caso yo te diría que sí. Los Tauro que tenéis un negocio, quieres desvincularte de algo relacionado con tu negocio y hay alguien en concreto que te hace sentir que no puedes desvincularte. Sientes esa necesidad de estar ahí, así lo dicen las cartas. Existe esa necesidad, sin poder hacer lo que verdaderamente tú quieres en tu negocio. No, te veo como queriendo hacer cambios en tu negocio y no puedes hacerlos, porque sientes, esto es un sentimiento, Tauro. Realmente nadie te está obligando, lo percibes tú así. Piénsalo, Tauro, esto, piénsalo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. Respecto a tu economía, Tauro, dice, muchos de vosotros estáis esperando un dinero que podría llegar a finales de este mes de noviembre. Bien, ese dinero llega y ese dinero también puede ser reclamado después. Ahora, ese reclamo, ¿tiene éxito ese reclamo? No tiene éxito. Los Tauro que estéis esperando obtener un dinero relacionado con la familia o algo por el estilo. Dice, eso es algo que está en curso. O sea, que todavía no llegaría. Ese exclusivamente está en curso. ¿Bien? Los que recibáis ese dinero que después será reclamado, así lo dicen las cartas, dice, os ayudará a evolucionar en algo que queréis hacer. O sea, que ese dinero va para algo en concreto que te asegura un futuro. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Tauro que estáis solteros, veo en comunicación con alguien, esta persona os genera mucha ilusión, dice, pero pasa algo de cara a futuro, que toda esta ilusión se ve truncada por un estancamiento. Hay un cambio muy radical en esta persona y no se comprende por qué,
No le encontramos la explicación, ¿no? Como por así decirlo. O sea, una persona que se está mostrando con mucha ilusión en esas comunicaciones, de repente cambia, de repente desaparece. ¿Qué pasa aquí? No se logra ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si nosotros podemos concluir algo. Tauro, que estáis solteros. Cuando tú comienzas a hablar con esta persona, Tauro, yo tengo que decirte que esta persona está en un parón de su historia con alguien más. No está separado, no está separada legalmente, está en un parón. ¿Bien? Lo que pasa es que, vale, ¿te puede decir esa persona que está separado o separada? Sí. Para él o para ella sí, pero realmente no. Bien, entonces aquí lo que dicen las cartas. Esto es lo que pasa en esta situación, Tauro. ¿Bien? Luego, por otra parte, dicen, esta persona en esto, a raíz de este parón, ¿desaparece totalmente de tu vida, Tauro? No. Habrá comunicaciones más adelante, pero esas comunicaciones las vas a notar tú que ya no son tan libres, ¿no? Son comunicaciones condicionadas. Lo que esto te va a llevar a que esta persona está escondiendo algo o se está escondiendo de alguien. Vamos a decir que se está escondiendo de alguien. Bien, haciéndote dudar. ¿Sería esta una persona importante en tu vida? Mira, fuera de todo lo que yo estoy viendo aquí, me voy a centrar en cómo siente esa persona. ¿Vale? En el tema de sus emociones, de sus sentimientos, de qué te aportaría a ti esa persona. No es una persona que sepa mostrar sus sentimientos, con lo cual no te aportaría lo que tú necesitas en tu vida, Tauro. ¿Una persona importante en tu vida llegaría? Sí, más adelante. Es una persona que viene por tu trabajo, algo así, por tu trabajo, dice, y esto comenzaría como una relación oculta. Y es una persona un poco más joven que tú. La importante, no tiene nada que ver con la primera que hemos hablado. ¿Por qué estaría esta relación oculta, Tauro? Se oculta más bien a la familia y a las amistades, ¿eh? Así lo dicen las cartas, haciéndote sentir como que no eres nada para esa persona, ¿no? Eso es en un principio. Dice, te esconde y no entiendes por qué te esconde, porque realmente no es que esté casado o esté casada. Te esconde a la familia y te esconde a su entorno social. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Te esconde a tu entorno social, Tauro. Vamos a ver. ¿Podría cambiar esta situación en un futuro? Sí. Sí. No te dejes llevar por cómo empieza esta historia. Ya te lo digo, Tauro. Es una persona que en un principio se asegura muy bien de con quién va a estar. Es su manera de asegurarse. No puede mostrarte al mundo si no está seguro o segura de con quién está. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos, Tauro. Que estáis solteros. Bueno, Tauro, que estáis solteros, aquí dicen las cartas que finalmente en la relación importante que hemos hablado, en la persona que tú conocerás por mediación del trabajo, Tauro, ¿bien? Es una persona que se guía mucho de los demás, por eso actúa así en un principio. Tiene que tener muy claro. Y aquí dicen las cartas, no te guíes porque esta persona en un principio pueda esconderte, no te guíes de eso. Esa persona encontrará la tranquilidad contigo, la estabilidad contigo, llegando a una estabilidad en la relación. Bien, así que en este caso yo te diría que paciencia, Tauro. Vamos a seguir, Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios.
casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Tauro, que estáis casados, en convivencia y novios, dicen las cartas, dice, hay algo que estanca vuestra relación, ¿bien? Pero esto no es un estancamiento profundo que lleve a la relación a un conflicto. Hay aquí una situación económica, ¿bien? Hay una situación económica que estanca o que aleja a uno del otro, ¿vale? Pero esto no tiene nada que ver con los sentimientos, ¿bien? En cuanto a sentimientos, Tauro, yo sí veo sentimientos en tu relación. Yo sí veo una relación reforzada en ese aspecto, ¿bien? Lo que pasa es que uno de los dos le da más valor a algo material. Y quizás esto sea, por eso sale en tus cartas. Vamos a ver qué más. Dice, después de una situación que va a pasar en la vida de uno de los dos, Tauro, dice, se recuperarán muchas cosas y muchas situaciones en la relación. E incluso a uno de los dos se le pondrá a elegir en ciertas cuestiones. Porque hasta el momento nos hemos callado ante ciertas cuestiones de la relación por otra situación externa que tenemos. O sea, que otra situación externa nos hace mantener la calma en esto porque emocionalmente no podéis llevar tanta carga, ¿bien? O tanto conflicto. Dice, después de que esta situación externa se aleja de nuestra vida, ¿vale? O sea, que alguien se aleja por destino de nuestra vida, dice, se concluye lo que se tiene que concluir en la relación, ¿bien? ¿Y qué se concluye aquí? Vamos a ver. Vamos a ver qué se concluye. Wow. Se concluyen muchas cosas y entre esas cosas dicen lo que no se ha dicho. Lo que no se ha dicho será dicho después de esta situación. Haciendo así que reflexione la otra parte. Bien, vamos a seguir. Seguimos, Tauro, casados, en convivencia y novios. Bueno, Tauro, casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que uno de los dos durante ese tiempo o durante este tiempo se está sintiendo desamparado ante una situación y todo esto se llegará a concluir y se dirá en el momento que suceda lo que va a suceder, o sea, ese alejamiento que sale por destino de una persona, ¿vale? Que puede ser un alejamiento porque Dios lo quiere así, ¿vale? También lo digo. Entonces dice, en ese momento, dice, llega el momento de poner las cosas claras en la relación. Pero esto no lleva a una separación, ni mucho menos. Esto lleva a, ahora se va a llevar la relación como yo he querido siempre que se lleve. ¿Vale? Vamos a seguir. Como he querido que se lleve o como creo conveniente que se lleve, ¿eh? ¿Vale? El tema material está figurando aquí. Aquí sale mucho el tema material. Y aquí uno de los dos no necesita tanto material, el otro sí. Y en esto hay que concluir también, así lo dicen las cartas. En esto hay que concluir. Eso como que os aleja. Bien, Tauro, tenedlo en cuenta esto. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial del amor.
Tauro, y tu mensaje especial del amor. Dicen, Tauro, dice, acepta todos los cambios y movimientos que vengan en tu vida, porque realmente esos cambios, aunque en un principio tú los veas como negativos, dice, son cambios positivos. Son cambios positivos que te llevarán a obtener la estabilidad que tú necesitas en tu vida y a dar valor a muchas cosas, así lo dicen las cartas, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos, Tauro, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Veo recuperación en algunos aspectos para muchos de vosotros. Las mujeres Tauro que estéis en embarazo, quiero que os cuidéis en el embarazo. Bien, salen problemillas con el tema de huesos y articulaciones, así que me gustaría que le prestarais atención a eso. Como siempre os digo, Tauro, ya sabéis que yo no soy médico. Tauro, y tu mensaje general. Ante la situación o situaciones que tengas a día de hoy que las consideres como obstáculo en tu vida, dice, debes de mantener la calma, porque el revelarte ahora sería contraproducente, atrayendo a ti un efecto contrario. Cada uno que lo aplica a su historia, Tauro. Te voy a dar un número 57 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Tauro, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.